Buenas, 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 buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Burgos Villamil. Soy el director de Opportunity Health and Beauty. Hola Adriana Esquivia, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bien, tenemos un invitado súper especial porque es un oftalmólogo. eh, es un oftalmólogo de la ciudad de Bogotá. El doctor es especialista en retina. El doctor Samuel Gómez nos va a estar acompañando. Permítanme un minutico, creo que el doctor Gómez ya lo tenemos por aquí. A ver, lo invitamos. Y arrancamos nuestra charla. Doctor Gómez, muy buenas noches. Hola Juan, ¿qué más? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, todo súper bien. Bueno, permítame un minutico, me subo un poquitico acá para enfocarnos. ¿Me ves Ah, bien? sí, yo estoy bien y usted también lo veo bien, pero necesito subir un poquito acá para quedar dentro de foco. Creo que estoy bien. Muy bien. Doctor, buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación, Juan. ¿Cómo me le ha ido? Bien, todo súper bien, súper Bueno, contento. me alegró mucho. Bien, voy a hacer, doctor, si me permite, una pequeña introducción y arrancamos. Vamos. Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Burgos Villamil, soy el director de Opportunity Health and Beauty, una empresa que lleva pacientes, asesora a pacientes para que consuman salud de manera responsable en Colombia. Nuestros servicios son cirugía plástica, estética reconstructiva, medicina estética no quirúrgica, odontología funcional estética, ginecología, otorrinolaringología, laringología para el tema de feminización y masculinización de voz, bariátrica para el tema de la obesidad, oftalmología. Estamos en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Manizales. Bien, las personas que deseen consultarnos nos pueden llamar al más 1-904-452-6257 y las personas que deseen ver temas de fotos antes y después, videos testimoniales en www.colombiaturismomedico.com. Muy bien, hoy tenemos al doctor Gómez desde la ciudad de Bogotá. El doctor Gómez es especialista en retina y vitrio, retinólogo, pero es un tema que sin duda el doctor nos va a ilustrar. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Muchas gracias. Doctor, usted es tan amable, nos da un pequeño resumen de su formación y perfil profesional y en dónde se encuentra. Claro, Juan. Primero que todo, gracias por la invitación. Yo soy nacido en Ibagué, pero vivo en Bogotá. Soy médico del Hospital Militar de la Universidad Militar. Luego apenas terminé, hice medicina, hice mi internado o el internado. Luego hice el rural en los Llanos Orientales, en San Carlos de Guaroa. Luego trabajé unos meses en un pueblo que se llama Ataco. Y de ahí pasé a hacer una maestría en el año 2000. Yo tenía 25 años y hice una maestría en el Instituto Barraquer de España en enfermedades de la retina. Ahí definitivamente me enamoré de la miopía y de los ojos. 2 años después regresé a Colombia y hice oftalmología en la Universidad del Rosario, en Fundonal. 3 años de oftalmología. Luego viajé nuevamente a Barcelona, que había conocido el mejor instituto del mundo en ese momento, que se llama el IMO, que es un instituto increíble en Barcelona, y estuve con los pioneros en la cirugía de retina, el doctor Borja Gorcoste y el doctor Carlos Mateo. Lo siguiente que estudié fue en el 2019, por el gusto por la investigación, me presenté a Harvard, me aceptaron, estudié un año de investigación científica. Y con la pandemia, finalmente lo estudié en el 2022 y me gradué en el 2023. Ejerzo en Bogotá y participo activamente en diferentes sociedades: la Sociedad Colombiana de Oftalmología, la Sociedad Colombiana de Retina, la Sociedad Panamericana de Oftalmología,
ARBO, que es una sociedad más importante de investigación, y el EBRS, que es la Sociedad de Retinólogos Europeos, que va a venir a Cancún. Esto porque es importante, porque la formación nos muestra el esfuerzo por mejorar, el esfuerzo por crecer, y cuando ya hacemos todos los niveles de estudio, lo que nos queda es aportar, ver si queremos ser, en mi caso, investigador clínico, y eso requiere unos avances. O sea, yo no soy un investigador muy avanzado porque me gradué de Harvard en el 2023, pero tengo varios trabajos en desarrollo, me esfuerzo, voy en camino a publicar, a hacer presentaciones internacionales, y eso lo que nos muestra es nuestro propósito, el propósito en la Correcto. vida de buscar ser mejor y aportarle a la humanidad y a la ciencia y a nosotros mismos, de que somos útiles y que vinimos con un propósito a vivir. Gracias, doctor. Creo que es supremamente importante que nos haya dado claridad sobre su formación y su recorrido académico y en la parte donde más le gusta y se enfoca, que sin duda es el tema de su especialidad y la investigación. Muy bien. Doctor, si usted me permite, voy a explicarle un poquito cuál va a ser nuestro recorrido. Hay algo que me preocupa a mí y lo digo más como un paciente, como una persona, ¿por qué no utilizar el calificativo ignorante de cómo cuidar la salud visual? Y es que uno le para atención, le pone atención al tema de la salud visual cuando uno empieza a cumplir un umbral de edad donde el ojo empieza a fallar, donde la visión empieza a fallar. Entonces uno le empieza a parar bolas a los ojos cuando necesita gafas. Y a partir de ese momento empieza una serie de situaciones de diagnósticos, lo digo en primera persona porque me sucedió. Entonces uno empieza a consultar médico, entonces no, que tengo que ir a donde el doctor. Y entonces ahí surge el tema del optómetra, el oftalmólogo, y después de que habla uno de oftalmología, entonces yo me he enterado de otras cosas. Antes de arrancar, quiero por favor, doctor, que me explique cómo hace una persona médico en oftalmología para llegar a ese punto de formación académica. ¿Qué hace que lo lleve a ser un oftalmólogo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que estudiar para llegar a ser oftalmólogo en Colombia? Sí, para llegar a ser oftalmólogo en Colombia, hay que hacer medicina. Ok, Hacemos 6 años de medicina, que incluye el año final, que es el internado. Es un requisito hacer el rural. ok. Y después de eso hay que hacer unos exámenes para hacer la candidatura a los hospitales que tienen las especialidades. Hay una posibilidad muy baja porque hay muy poquitos cupos. Entonces es muy difícil pasar, sobre todo a las universidades más prestigiosas. Yo conté con la suerte de pasar en la Universidad del Rosario y en el Hospital San José, escogiendo la Universidad del Rosario. Pero es muy difícil, y son unos años que también son muy difíciles porque no nos pagan en Colombia. Yo tuve el beneficio de tener una beca crédito con el ICETEX, y no la tuve que pagar por mis notas, pero son años muy difíciles y mucho esfuerzo. Después, para hacer las maestrías en retina, tampoco nos pagan, y viajamos a otros lugares del mundo a formarnos, y nuestras familias pues tienen que estar en un modo ahorro. Es un esfuerzo familiar muy Ujú. grande de todas las personas de la familia para acompañarnos en este proceso. Son muchos años, muy Sin duda, felices, muy placenteros, pero es un esfuerzo económico y humano gigante. sin duda lo es. Sin duda. Entonces, entendemos que salen de una formación académica de bachillerato en Colombia, posteriormente estudian medicina, son 5 años promedio. Falta una parte. Uno generalmente va al colegio acá, y después, para uno entrar a medicina, no es tan fácil tampoco. Para uno entrar a medicina, muchos de nosotros, incluido yo, hacemos un premédico. Ok. Porque yo me gradué del colegio CAFAM en Bogotá y tenía 16 años. Ah, Entonces, era chiquito, y para entrar a la universidad tenía que mantener oh, eras primero muy joven, un muy puntaje joven. muy alto, y ahí hice un premédico. Entonces empieza ahí, hice 6 meses de premédico,
luego medicina militar, porque yo entré a una universidad semipública que es la militar, y ahí vas tú. Ujú. Sí, Ok. Entonces, después de estudiar medicina, saliste e hiciste un rural. sí, Que eso es un promedio de un año. Después sí. de rural, ¿qué hiciste? De ahí trabajé algunos meses, pero esta vez trabajé en una zona que era un poco más peligrosa y trabajé en Ataco, Tolima, y Ok, estaba en ok. una zona de mucha violencia. Y ahí decidiste que ibas a hacer la especialidad en oftalmología. De ahí, antes de hacer la especialidad, yo hice un camino atípico y es que yo pasé a hacer una maestría, pasé los exámenes para ser retinólogo sin ser oftalmólogo. Entonces yo fui a España ¿Eh? a estudiar con personas mayores que yo. Yo tenía 25 y mis compañeros tenían más o menos 32, 35 porque ya eran oftalmólogos. Ya eran oftalmólogos, claro. Yo hice 2 años de maestría primero. Ok, ok, ok. Entonces, luego de eso, digamos que como para que la gente entienda, lo que quiero es que la gente entienda el recorrido que tiene que hacer Es largo, es muy un largo. médico oftalmólogo para poder decir, yo soy especialista y le puedo dar un tratamiento serio, responsable para su salud visual. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Entonces, luego de eso, ¿qué pasó, doctor? Luego de eso Para regresé a Colombia, pero lo que estás tratando de destacar tú, Juan, y es que todas las cosas que uno hace de manera profesional en la salud requieren un proceso. Igual que en Estados Unidos, igual que en Europa, hay que ser, para ser retinólogo, tenía que ser oftalmólogo, y yo no lo había hecho. Entonces yo llegué a competir con cantidades de personas para un cupo para ser oftalmólogo, con la ah, en, fortuna en que pasé Colombia, rápidamente en Colombia y llegué a en competir. Colombia. Tuve que hacer Ok. exámenes y afortunadamente pasé los exámenes y ahí empecé a estudiar oftalmología 3 años ¿Cuánto? más. Tres Tres años años. más. Perfecto. Entonces ahí ya fácilmente podemos estar contando fácilmente 10 años. Ya hasta ahí Sí, solamente llevamos sí, 10 años. sí. Una vez estudiaste oftalmología, que previamente habías hecho hiciste lo contrario, primero hiciste la especialidad, después la oftalmología. La maestría. Primero hiciste la subespecialidad, después la especialización. Entonces, una vez terminaste, ya tenías tu formación como retinólogo, entonces saliste a ejercer, supongo yo, No, no, ¿no? ¿Qué no hiciste? porque, no porque yo hice una maestría clínica, o sea, no hice una Ujú. maestría quirúrgica. Entonces, Ok, apenas terminé oftalmología, yo quería ser un cirujano increíble, entonces me fui a buscar a los mejores cirujanos del mundo, ya casado, porque me casé durante la especialidad y me fui casado y con mi hija, que ahora tiene 21 años, en ese momento tenía 2 añitos, estaba pequeñita, y nos fuimos para España a estudiar cirugía de retina. Y hice un año dedicado desde las 6:30 o 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, más los turnos, durante un año entero hice, y me lo gocé mucho porque fui el primer colombiano en esa clínica, hice mi mejor esfuerzo, hice un año de cirugía de retina y retinólogo. Perfecto, perfecto. Entonces regresaste a Colombia. regresé a Colombia. Regresaste a Colombia. Y entonces ahí sí lograste avalar tus títulos académicos y científicos ante los entes de control y permisos para poder ejercer como profesional de la salud en Colombia. Exactamente. Y estamos hablando de que eso se tiene que presentar ante el ICFEX. ¿Estoy bien? Sí, Ante el sí, exacto. ICFES, además ante la Secretaría de Salud. Ujú. Después viene un proceso como cualquier otra empresa o negocio, montar consultorio, y empezar a hacer nombre. Muy bien, entonces entendamos algo. Los especialistas, todos sin duda, tienen un proceso académico y científico, y en este caso el doctor no es la excepción. Él es la persona que nos acompaña en todo el tema de la oftalmología y queríamos que entendiera y entendiéramos, yo me incluyo, en todo el proceso de academia y en todo el proceso de estudio científico para que una persona pueda llegar a sentarse al otro lado de la línea, como en este caso,
hablarnos de oftalmología y en particular con una subespecialidad que el doctor tiene y es donde más fortaleza académica y científica tiene, que es el tema de la retina. Bueno, hay otro punto antes de avanzar a lo particular de esta charla, que son las cataratas. Doctor, hay algo que me sorprendió cuando yo me involucré en el mundo de la oftalmología. Yo ya le comentaba hace unos momentos con un colega suyo que yo tuve mucha cercanía y mantengo todavía. Y entonces yo me enteré que la oftalmología tiene 9 subespecialidades. Yo dije, caramba. Inclusive hay un laboratorio muy famoso en el mundo que tiene la oficina al frente donde yo tenía mi oficina en Bogotá, en la 93 con 14A creo que queda. Y ahí hacían unos laboratorios y en algún momento me invitaron y pasé. Y ustedes hacen los ensayos y las pruebas con ojos de cerdo, ¿es que es? Con ojos de... Sí, sí. Ahí me enteré yo. Y me entero también de que ustedes tienen 9 subespecialidades. Cuénteme, ¿qué es eso, doctor? Para mí es unas... Yo estoy seguro que mucha gente de las que nos ven y nos van a ver se están desayunando con ese tema. Sí, mira, Juan, lo que pasa es que en la evolución de la medicina realmente como la conocemos, la organizaron los romanos a través de los griegos y mezclaron toda la medicina que tenían hasta el momento de conocimiento con los hindúes, los egipcios, y ya habían oftalmólogos. Entonces, esa evolución llevó a que empezaran unas especialidades organizadas en cada región. Aquí en Colombia, esa especialidad empezó con los otorrinos, era la de órganos de los sentidos. Entonces, los Ujú, otorrinos y los oftalmólogos hacían lo mismo. Luego se desarrolló hacia los oftalmólogos, luego los oftalmólogos empezaron a hacer pequeños caminos en diferentes lugares del mundo y así fue como empezaron las superespecialidades. La mía se desarrolló inicialmente en Estados Unidos y en Europa con personas que tenían más experiencia y que podían viajar a diferentes lugares del mundo y decidieron compartir su conocimiento en ese tipo de nombre que es en inglés la subspecialty o los fellowships, que son los ujú. años de entrenamiento. Eso pasó con cada especialidad. Entonces, se dedicó más a la retina y poder arreglar cosas que estandarizándolas y haciéndolas de la mejor manera tuvieran mejores resultados porque no tenía buenos resultados. Todos los pacientes que eran operados de retina tenían un porcentaje muy alto de pérdidas visuales. Entonces, en el desarrollo y en la dedicación a ese trabajo, los resultados fueron menor. Lo mismo pasó con especialidades, por ejemplo, como el glaucoma. Entonces eran especialidades que se pueden tratar, pero necesitan un grado de especialización en la medida de la complejidad. Con la Ujú, oculoplástica, que es compleja porque tiene que ver con la cirugía plástica en un terreno en común, entonces cogió un terreno donde busca un componente más funcional, que haya belleza, pero con una sí, funcionalidad prioritariamente, que la funcionalidad esté por encima de la belleza ok, con la córnea, tratando que mejore esta capa, que tenga los menores daños, el trasplante de córnea, y así cada una de las especialidades lo que caracterizó es llegar al máximo nivel de calidad de profesionalismo en cada uno de los niveles, porque finalmente la maestría se logra en la cada práctica. profesión o en cada deporte con la práctica. Entonces, si uno se dedica más a un punto y va a otros lugares del mundo a ver qué es lo que hacen o qué es lo que han hecho históricamente y se lo han venido manejando, uno se Ujú. vuelve un máster en cada supraespecialidad. Por eso la subespecialidad o el fellowship también es llamado maestría Ok. o máster. Doctor, si usted me permite, como para la gente que nos ve, que somos gente del común, ¿cierto? Porque de parte de todo esto se trata no solamente de que la gente nos conozca, nos llame y si tiene algún problema de su salud visual, pueda tener la opción de que sea atendido por usted, el doctor Gómez, en Colombia, doctor Samuel Gómez, y pueda viajar inclusive a Colombia a hacerse un procedimiento para su salud visual.
Pero más allá de esto, que nos entiendan la importancia del manejo especialista de los médicos. Si doctor, si yo le nombro cada subespecialidad, usted me lo explica de manera muy cortica. Claro, claro, Gracias. claro. Yo los tengo aquí muy juiciosamente apuntados, entonces me permito leerlos, no es que yo me lo sepa. Glaucoma. Es la especialidad que cuida el nervio óptico. Glauco en latín significa muerte, muerte del nervio. Entonces lo que se dedican a cuidar que el nervio no se muera y hacen todo tipo de procedimientos, cirugías y cuidados del nervio. Ok. Retina y vítreo. Retina in vitro, que es lo que yo hago, cuidamos la retina, la arreglamos, la recuperamos y en mi caso que soy investigador, que fue lo que estudié en Harvard y desarrollo con mi equipo de investigación, cuidamos la retina para que continúe la visión, es el motor del ojo, es el motor que permite ver. Córnea. La córnea es el lente que está más adelante en el ojo y permite la visión, es indispensable para la visión y su cuidado está basado en permitir su transparencia. Cirugía refractiva. Cirugía refractiva tiene una cercanía mucho a la córnea porque la cirugía refractiva tiene que ver con los cambios en la córnea para mejorar la visión o con los lentes intraoculares para que las personas no tengan que utilizar gafas. Ok. Oftalmología pediátrica. Esta es una especialidad muy linda porque y está basada en el cuidado de los Sí, niños, sí, es súper lindo. en que los niños no pierdan la visión. Sin embargo, nos cruzamos en muchas partes porque si se le desprende la retina a un niño, lo opero yo. Entonces, pues es Ok, una especialidad muy linda que se basa en el cuidado de los niños. ok. Neurooftalmología. La neurooftalmología es una especialidad que está basada en los cambios que pueden haber en la visión en general por detrás del ojo, Ok. que comprometen el nervio óptico y el cerebro. Voy a contarle una historia que me pasó con la siguiente, me faltan tres. Una vez cuando yo estaba en Colombia y tenía o sea, manejábamos la circulación de la revista en Colombia, yo necesitaba un tema de estética en la parte del ojo, o sea, la blefaroplastia superior e inferior. Invité a invité a un médico a que me tratara el tema. Y entonces el médico no solamente me habló de esto, sino que me habló de toda la parte frontal. Y en ese entonces estaba muy álgido el tema de cuáles son las fronteras de las especialidades, o sea, hasta dónde va la oftalmología o hasta dónde va la cirugía plástica, hasta dónde va el dermatólogo, hasta dónde va el otorrino. Conclusión, para no hacer largo el cuento, terminé yo en reunión con la directora de la clínica Barraquer en Bogotá, yo como un alumno con papel en mano y ella explicándome por qué la oculoplastia podía manejar la frontoplastia. Entonces, no, eso fue cuando ya me explicaron a mí todo el tema, pues con plastilina, obviamente, ¿cierto? Entonces yo entendí y me tocó llamar al doctor que me estaba escribiendo el tema que yo se lo había frenado porque dije, no, yo no voy a sacar un tema que no le corresponde, se me lo tiene que escribir un especialista. Entonces me tocó pedirle disculpas, ya entendí el tema, por favor escríbalo. Eso fue algo muy simpático. Sí, es un Volviendo. terreno, hay unos terrenos ahí que están en los límites. Entonces cada uno tiene su versión de la situación. Sí, pero yo lo entiendo como me lo explicaron y creo que es absolutamente válido y es un tema que ahorita le pido el favor. ¿Qué es la oculoplastia? La oculoplastia sí es la especialidad que se dedica a mejorar la estética ocular sin dañar la funcionalidad. Eso es lo que nos hace diferentes a los oftalmólogos y que estamos en los límites porque siempre prima la funcionalidad, siempre Ujú. que funcione bien el párpado, el lagrimeo, que no vaya a alterar la visión. Esa es la prioridad y eso es lo que nos hace diferentes a la cirugía estética que es bonita, pero no siempre tan funcional. Exactamente. Oncología ocular.
Esta es una especialidad basada en los tumores oculares y cómo manejarlos para que se preserve el ojo o si es necesario se preserve la vida del paciente. Cuando estamos hablando de tumores, podemos estar hablando de cáncer. Son tumores benignos o malignos, sí. Ok, Casi siempre ok, hablamos, nos referimos a tumores malignos como cáncer. ok, ok, perfecto. ¿Qué es? Y la última subespecialidad, oftalmogenética. Oftalmogenética sería una especialidad basada en la genética ocular, interesantísimo porque nos puede ayudar a definir exactamente qué enfermedad es la que enfrentamos. Nos ayuda mucho a los retinólogos para saber, por ejemplo, qué distrofia macular, si es una retinitis pigmentosa o una enfermedad de Stargardt. em, y eso nos puede ayudar a ver qué enfermedad, qué distrofia macular estamos viendo y se dedican a eso, a analizar la genética que está asociada y qué familiares tienen la posibilidad de tener. Ok. Aquí ya vamos a entrar, digamos que hemos venido de un tema cada vez de un tema general, ¿cierto? Hablamos de la formación de un médico, la formación de un oftalmólogo, hablamos de cómo se forma un oftalmólogo en Estados Unidos, que es muy similar a la formación académica y científica en Colombia. Después fuimos hablando sobre las subespecialidades y ahorita vamos a ir llegando al tema que nos involucra y que nos interesa, que son las cataratas. Pero antes de llegar acá, yo quiero hacer una observación a las personas que nos ven o nos van a ver más adelante. Hay un fenómeno muy singular de algunas personas que ofrecen servicios de salud y ocupan espacios que no corresponden. Más allá, más allá de pretender, Juan Carlos Burgos, que no soy médico, ser un ente regulador o peor aún, un ente que fiscalice, no pretendo para nada eso. es, es, es tratar de contarle a las personas que van a ser pacientes o futuros pacientes a que consuman sin miedo y aprendan a preguntarles a los médicos especialistas que tienen al frente, sin temor alguno, pregúntele sobre su formación. Doctor, cuénteme usted qué estudió, porque usted es especialista en lo que yo tengo. ¿En dónde estudió? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué lo acredita? ¿Cuáles son las sociedades científicas que lo respaldan? Porque muchas personas, por ejemplo, en Colombia y acá en Estados Unidos, que son, qué sé yo, prestan servicios de posoperatorios o de estética y se presentan como médicos y no lo son. O personas que están en Colombia y prestan servicios de posoperatorios o de cuidados en casas de recuperación y se presentan como médicos y no lo son, pero son muy buenos en lo que hacen, son muy buenos en lo que hacen, pero se presentan de otra manera. Y esto también lo hablo desde el punto de la optometría. Hay optómetras que no son médicos, los optómetras no son médicos y digamos que actúan como si fuesen médicos y doctores y no lo son. Entonces, digamos que esto lo digo yo, es por favor aprendamos a consumir con responsabilidad y sin miedo alguno a su especialista que tiene al frente, pregúntenle sobre su formación y su ejercicio. Dicho esto, doctor, vamos a entrar en materia. Hay un tema que nos ha preocupado muchísimo y es el tema de las cataratas. ¿Qué son cataratas? Bueno, Juan, antes de empezar, hay una especialidad que tal vez no mencionaste, que es una especialidad muy importante y una especialidad ¿Cuánto? nueva, una supraespecialidad que se llama la uveitis. Hay Ah, unos doctores que se especializan en uveitis. a tomar nota. Nosotros como retinólogos, algunos de nosotros, como es mi caso, he estudiado mucho las uveitis, me interesan las uveitis infecciosas como la toxoplasmosis, uveitis no infecciosas como el HLA-B27, las espondiloartropatías, me interesan mucho, llevo estudiándolas muchos años, pero hay unos especialistas que se dedican solo a uveitis, no son tan cirujanos, sino se dedican mucho a la búsqueda de las enfermedades. Yo lo hago de manera natural, o a algunos retinólogos no les gusta manejarlo, pero es una especialidad que vale la pena tenerla en cuenta Ujú. porque hacen una gran labor en búsqueda de estas enfermedades. Entonces Ok. esa es una que vale la pena tenerla en cuenta que no la tienes en el radar, No. pero también es buena. Nosotros retinólogos estamos en la capacidad de hacerlo, pero esa es una especialidad que existe.
y me Ya parece que tomé vale la pena nota. tenerla en cuenta. Este ejercicio es bueno y haber fallado ahí es bueno porque me permite resaltar cómo inicié esta parte de la charla. Y es que somos tan descuidados con la salud. Yo le decía a mi hijo hace poquito, le decía, por favor, es más, ya le mandé las gafas, ya cumplí esa labor de papá. Le mandé una, mi hijo tiene 25, ya le mandé unas gafas para su trabajo, porque es que, y con estos aparatos de las tabletas, de los computadores, de los portátiles y todo eso, que a toda hora pegado este celular, eso agota los ojos. Y ahorita cuando se es joven, cuando la gente está joven, no percibe el ojo le aguanta y le aguanta eso y mucho más. Pero cuando lleguen a los 35 y empiecen las fallas visuales, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, por favor, no, las mujeres y los hombres le paramos bolas al cabello, a la piel, a las uñas, a muchas partes del cuerpo, que son órganos sin duda importantes. Y a los ojos lo único que hacemos es bañarnos y echarnos agua. Sabes que ahora la consulta se ve muy frecuente cada vez de personas más jóvenes porque lo que ha producido el uso de los dispositivos es el aumento del ojo seco. Y yo Horrible. como especialista en miopía investigo aquí en diferentes congresos y con diferentes grupos más lo que hago yo como investigador, y es que la tendencia mundial es a la miopía por la visión cercana y la baja exposición a la luz, y eso produce disminución en el estímulo de la dopamina. Entonces, mucha gente está viendo dispositivos, es lo normal, y esto produce ojo seco, y eso hace que la consulta de las personas más jóvenes se haya vuelto súper frecuente porque tienen los ojos rojos, cansados y la visión borrosa. Entonces se ha vuelto un tema de todas las edades, muy juvenil. Ya que yo saqué a- en la charla el tema de que hay optómetras que se comportan como médicos y somos médicos y resulta que el médico del ojo es el oftalmólogo, punto. Si no le gustó lo que dije, lo siento mucho, pero la verdad, eh, esto es un buen negocio y lo digo con el mayor respeto porque todo el mundo tiene derecho al trabajo. Hombre, ahí hay un renglón muy grande. Hay que venderle gafas a todo el mundo para cuidar los ojos. Gafas para la lectura, gafas para salir a montar en cicla, gafas para montar en moto, evitar esos vientos fuertes, etcétera. Pues mira, yo lo que quisiera aportar en esto es que la optometría es una especialidad simbiótica. Nosotros trabajamos en equipo. Yo creo que de lo que más aprendí en Harvard y que le agradezco mucho Ujú. es el trabajo en equipo. O sea, yo no me la puedo saber todas. Por eso mi equipo, nuestro equipo de investigación, tenemos en biología, tenemos un especialista en biología, en epidemiología tenemos un epidemiólogo, y el optómetra es una parte del equipo y trabajamos juntos y saben mucho de Ah, diferente buenísimos. óptica de Y es cosas. súper Entonces, necesario, y es sí, súper somos un necesario. grupo. Yo creo que para cada uno hay Es súper pilotos, necesario. copilotos, sí. Yo pienso que somos un equipo que no debemos pensar Complemento, somos sí, complemento. somos un complemento. Y yo tengo grandes amigos optómetras, pertenezco a diferentes grupos de WhatsApp y de congresos y de cosas que me invitan, son muy curiosos, tienen preguntas. Yo O- creo que trabajar en equipo es lo mejor, es y no mensaje. solamente eso, volteemos la tortilla como dicen los españoles. Por ejemplo, cuando uno necesita unas gafas, hay un plan muy chévere que es en compañía de un optómetra y es buscar las gafas ideales, no solamente en la formulación, sino en el marco, en los pies, en la forma en cómo ajusta en la cara, o sea, en la correíta, si uno necesita correíta o diferentes tipos y modelos de gafas. O sea, hay una infinidad de maneras de que nosotros los consumidores cuidemos nuestros ojos. Y los optómetras son los ideales y los exactos para eso, en el tema Y hay otro nivel no de médico. optometría, Juan, porque están los lentes de contacto y saben Ah, ese es mucho de buenísimo. lentes de contacto Ah, esclerales increíbles. Yo tengo unos amigos optómetras que hacen cosas increíbles, que la adaptación de los lentes esclerales, lentes doctor, para trastornos de colores, estamos haciendo proyectos para membrana amniótica, y al final yo necesito la ayuda al final de la corrección óptica. Entonces nos ayudamos, ellos me dan nos damos las coordenadas,
Por eso somos un gran equipo. Lo que somos es una simbiosis. Yo creo que el Complemento. secreto es formar equipos y Complemento. No, complementos. inclusive hay un tema ahorita que está muy, muy de moda, sobre todo en las ciudades principales acá en Estados Unidos, New York, LA, Miami, y es el hecho, bueno, me parece absurdo, pero dígalo usted, si, porque yo no tengo argumentos médicos, no lo soy. ¿Qué pasa con con esos temas de cambiar el color de los ojos? Claro, yo no estoy de acuerdo porque el iris, que es el color del ojo, tiene un componente muscular y un componente hormonal y nervioso muy complicado. El iris se inflama mucho, entonces el alterarlo tiene un riesgo de complicaciones muy altas. Entonces yo creo que el límite de la estética rosa con correr el riesgo de perder la visión. Entonces, tarde o temprano van a tener problemas de coma, de iritis, de uveitis, que no lo recomiendo. ¿Ok? Lo dijo un especialista, no lo dije yo. Doctor, vamos al tema que nos involucra. ¿Qué son cataratas? La catarata es lo que llamamos catarata, es la opacificación del lente intraocular que con los años sufre un proceso de oxidación. El- la composición del cristalino tiene diferentes sustancias y derivados de glicosaminoglicanos o sustancias que tienen componentes de glucosa y líquido y con los años sucede una oxidación. Entonces, la posibilidad de la oxidación aumenta con los años o con los traumas y se puede retirar ese cristalino y poner un lente transparente. La catarata es una de las principales causas de ceguera solucionable en el mundo. Ok. Doctor, ¿por qué ocurre una catarata? Ocurre porque se oxida el cristalino. El cristalino tiene un proceso de oxidación que puede ser o por un trauma, o por una cirugía, o por los años. Eso es el proceso natural de todos nosotros como seres humanos. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo cataratas? Porque una de las mejores recomendaciones es taparse un ojo como un pirata para comparar la visión, un ojo contra el otro y ver si la visión se está disminuyendo. Si la visión empieza a disminuir, una de las posibilidades es que sea una catarata. Esa es como la razón para consultar. ¿La catarata tiene tratamiento no quirúrgico? No, la catarata no tiene tratamiento no quirúrgico. La única opción es retirarlo y poner un lente intraocular. Ok. ¿Cuánto tiempo tarda la recuperación de una cirugía de catarata? En promedio, en promedio 15 días. Lo mínimo una semana si la persona requiere unos procesos muy rápidos, pero lo mínimo de recuperación es 15 días y realmente el proceso final se da en unos 2 meses. Ok, Entre más tiempo tenga para la persona para recuperarse mejor. Es una gran cirugía, perfecto. es una cirugía que entre más mística y dedicación tenga en la preparación, va a tener un mejor resultado. Perfecto. Nuestra seguidora Luisa Gómez, 129, nos hace una pregunta. ¿Hay tendencia genética para tener cataratas? Sí, hay una tendencia para tener cataratas. Hay personas que tienden a tener cataratas más jóvenes. Y en general están asociados a estados de hiperglicemia. Las personas que tienen estados de azúcar más altos tienen unos procesos oxidativos más altos, como los diabéticos, y tienden a tener más cataratas que el resto de la población. Ok. Una persona cuando se hace una cirugía de cataratas, ¿sigue usando gafas después de la cirugía de cataratas? Normalmente sí, a menos que la persona haya solicitado tener un tipo de lente especial. Los lentes especiales son los lentes que permiten ver en Oh. diferentes distancias, pero no son para todo el mundo. Por ejemplo, los diabéticos no deben usar ese tipo de lentes. Ok, aquí tocamos el punto como lo habíamos hablado del concepto de cómo usted quería manejar esta charla. Entonces vamos a hacer un stop ahí. Les explico a las personas que nos van a ver y nos están viendo. El doctor me hizo una observación
fuera de charla, antes de arrancar, me dijo, Juan, hay un tema muy importante en este tema de las cataratas y es las enfermedades que tienen o los diagnósticos que tienen las personas que sufren catarata, porque dependiendo de ello se hace un manejo particular. Doctor, explíquenos esa parte, por favor. Sí, esa parte tiene que ver que en la cirugía de catarata hay algunas variables. La primer variable son las enfermedades. El paciente diabético, hipertenso, el paciente con algún tipo de enfermedad inflamatoria como artritis, algún tipo de enfermedad que altere la recuperación puede tener un resultado negativo en este tipo de cirugías. Entonces, la recomendación primero es eh, explicar claramente su estado de salud y hacer una investigación previa para saber cómo va a ser el resultado de esta cirugía y también plantear previamente qué tipo de lente puede tener, porque no todos los pacientes son candidatos para usar lentes que están muy evolucionados, como son los lentes progresivos o multifocales intraoculares, no son para pacientes diabéticos, por ejemplo, o pacientes con Mm. glaucoma, porque no van a ver claramente con este tipo de lentes. Entonces, el estudio previo corresponde a el oftalmólogo o al retinólogo para hacer un estudio completo con unos equipos muy especiales que se llaman OCT o tomografía óptica coherente, donde podemos ver las capas de la retina y saber si están completas, podemos saber si tiene bien el nervio óptico y otras personas alrededor, como son los inmunólogos, los reumatólogos, los endocrinólogos, y sabemos el estado de salud del paciente. Y si hacemos todas estas cosas de manera organizada, hay una posibilidad más alta de que a los pacientes les vaya bien. Ok. Eso tiene mucho que ver con el diagnóstico previo Sí, es el diagnóstico previo y es no solo el diagnóstico de la catarata, sino el diagnóstico de la salud de del la paciente. persona. Sí, porque finalmente el paciente tiene el ojo, pero el ojo pertenece a un grupo de órganos en el cuerpo, como es el páncreas que genera la insulina y va a alterar el azúcar que tiene un componente sobre la retina y sobre la cicatrización y va a tener una acción directa sobre lo que pase sobre si tiene artritis y la respuesta inflamatoria. Todo tiene que ver. El ojo es una parte, pero una parte que está asociada a toda la inmunidad y a la parte inflamatoria de todo el cuerpo. Es un todo. Para sacarle el mayor provecho a este concepto, doctor, ¿cómo podríamos explicar de manera resumida esta parte? Creo yo que todas las personas que tienen catarata no es solamente un procedimiento quirúrgico de cataratas, sino un previo análisis del paciente integral, de la salud visual y que eso conlleve a un diagnóstico específico para un tratamiento previo a la cirugía y un acto quirúrgico adecuado al paciente. ¿Es correcto? Es correcto. Muy bien. Bueno, fantástico, súper chévere, ya le entendí. Le entendí y tiene toda la lógica. Yo le cuento, doctor, por ejemplo, yo hace 15 días estaba con un estrés tremendo y me he cuidado muy bien de la salud y de un momento a otro me dio gripa. Y la única razón que yo le encuentro es que estaba estresado. Me bajaron las defensas y me dio una virosis. Punto. O sea, si de pronto yo no estoy estresado, ese virus me ataca, pero no me va a dar nada. No me da nada Sí, porque tengo la capacidad de responder. sí, es que Más o menos eso eso. es, sí, con respecto a eso, claro, es que es un tema muy interesante porque finalmente la inmunidad tiene que ver con muchas cosas que nos pasan y dentro de esas todo lo que aprendimos del coronavirus nos muestra que se abrieron otras ventanas. El coronavirus nos abrió unas ventanas inmunológicas que hace que unos virus nos puedan atacar con facilidad, como es el virus de la influenza. La influenza ha ido evolucionando y hace daños inclusive en el ojo y vemos infecciones que antes solo veíamos en pacientes inmunosuprimidos, que son HIV o con SIDA, y que ahora lo tienen pacientes que no lo tenían, y vemos daños en la retina en pacientes que no lo tenían los pacientes inmunocompetentes, lo tienen diferentes tipos de enfermedades, como es el citomegalovirus, el herpes virus, ahora lo vemos en personas que están
con una salud normal. Y esa ventana la abrieron los virus y en la observación de los ojos nosotros podemos cuestionarlo. Yo muchos de los pacientes que veo, que les veo alteraciones atípicas, les pido exámenes y me doy cuenta que tienen herpes. Por ejemplo, pacientes que la pupila no se les mueve bien. Y lo que sucede es que las fibras parasimpáticas, unas fibras de los nervios del ojo, que se llaman así ni fibras parasimpáticas de un núcleo especial que se llama el núcleo de Enger-Westphal, ese núcleo tiene que ver con abrir y cerrar, más que todo con cerrar la pupila, que son las Ok. fibras parasimpáticas. Y cuando dejan de funcionar, a algunas personas les queda la pupila dilatada y eso lo veo cada vez con más frecuencia. Y eso se ve por compromiso con el herpes virus, lo que significa que tenemos la inmunidad afectada. La toxoplasmosis, por ejemplo, que la vemos más y no la vemos sino solo en una persona de cada familia y siempre le echan la culpa solo a los gatos y es la inmunidad. Y es la inmunidad, son los factores Entiendo. inmunológicos. Tiene toda la lógica. Y es fácil de entender. Pero fíjese, doctor, lo importante que es poder darnos la oportunidad, ustedes de lo médico y científico, y nosotros digamos, desde el punto de vista del paciente, porque no utilicemos la palabra peyorativa ignorancia, pero sí desde el punto de vista del paciente, darnos la oportunidad de entenderlo, de que no es solamente un análisis de ojo, sino es la integralidad del paciente y el ojo. Sí, Y el conjunto de ese diagnóstico es el que le va a dar un camino a ustedes a seguir para un mejor resultado del exacto, ese es el camino. tratamiento o de la cirugía. Ese es el Doctor, camino porque, Juan, un apunte más. Este es el camino, Juan, porque tenemos muchas variables, pero tal vez la principal variable, porque tocaste el punto de la inmunidad, pero hay otra parte en la que yo soy muy apasionado y es la biología. Gran parte de las respuestas las vamos a tener en la biología para mejorar gran parte de las cosas que no podemos mejorar, pero de base tenemos que tener controlados las enfermedades propias y lo que mencionaste, la inmunidad, y después tratar de mejorar la biología para poder mantener nuestros órganos lo más funcionales y jóvenes posibles. doctor, una de nuestras seguidoras que se llama Luz M. Parra 53. Gracias por hacernos preguntas y le invito a todos que nos hagan las preguntas que quieran. Ya vamos a entrar a la parte final, por favor, hagan preguntas. Nos dice Luz M. Parra 53. ¿Qué pasa con la mácula? Yo quedé ahí. Sí, la mácula es muy importante porque la mácula es el centro de la retina. Es como decir, la Plaza de Bolívar es el centro de la ciudad. La Ok, mácula es el centro de la retina y es donde está la mayor concentración de conos y bastones. Entonces, ok. cuidarla es muy importante porque es donde está todo el proceso visual y se puede deteriorar de muchas maneras. Y el cuidado Ok. está basado en la salud, como en mantener los estados de azúcar adecuados, en la alimentación baja, en grasas de de baja densidad. La mácula es el área de mayor visión, de mayor concentración de conos y bastones. Ok. Bueno, doctor, una pregunta continúo con el tema de las cataratas. ¿Puede la catarata volver a crecer? No, realmente la catarata no vuelve a crecer porque se retira ese lente oxidado y se pone un lente nuevo. Sin embargo, hay un nombre que se llama catarata secundaria y es que la bolsa en la que está posicionado el lente, que se llama el saco capsular, es la bolsa original y esa bolsa se puede opacar y se llama catarata secundaria y se hace una capsulotomía posterior con un rayo láser y vuelve a mejorar la visión. Luisa Gómez 129 nos hace una pregunta muy buena, pero la voy a dejar para el cierre, pero la tengo muy presente, gracias. Otra pregunta, doctor. ¿Me pueden operar ambos ojos a la vez? Más preguntas, por favor. Sí se puede, pero es un riesgo. Mi recomendación es no operar los dos ojos al tiempo Ujú. porque es una apuesta muy alta. En todas las cirugías existe la posibilidad de infección y es difícil de controlarla. En la oftalmología también existe, no es superior al 1%, pero si llegara a pasar, la persona tendría un alto riesgo de perder la visión porque se podrían infectar los dos ojos. Entonces, mi recomendación es operar un ojo a la vez en la cirugía de cataratas.
¿Cuánto tiempo de distancia entre una cirugía y otra? Puede ser un día. Si la persona tiene mucha prisa, puede ser un día, pero no al tiempo. Ok. ¿O hay otros riesgos además de la cirugía? En la cirugía el principal riesgo es la infección, pero también puede haber riesgo de inflamación, puede haber desprendimiento de retina, se puede romper la bolsita. Algunas veces la bolsita en la que se pone el lente tiene un componente natural que no soporta la movilidad del líquido dentro de la cirugía y se puede romper. Entonces el posicionamiento del lente es diferente, hay que ponerlo en otro nivel o poner otro tipo de lente que se llama ruptura capsular. Entonces sería la infección, la principal sería la ruptura capsular, la infección, la inflamación y el desprendimiento de retina. En algunos casos el daño de la córnea, pero es muy bajo porque cada vez los equipos son más avanzados. Ok. Aide 787, muchas gracias por la pregunta. No me he olvidado de la pregunta de Luisa Gómez 129, la tengo presente. La pregunta de Aide 787, voy a leer literal que no la entiendo muy bien. En un niño que siente que se le pone una tela blanca en el ojo derecho, Sí, yo lo entiendo bien. ¿sí? Por favor, Sí, doctor. lo que suele pasar es que detrás del cristalino hay un gel con el que nacemos todos los seres humanos que se llama el humor vítreo. Y ese humor vítreo es transparente, pero en algunas personas se va opacificando. Y esta Ok, opacificación genera una mancha en algunas personas y se llaman miodesopsias. Y es una mancha. Hay que consultar para ver si al desprenderse esa mancha está produciendo algún daño en la retina. Se llama una miodesopsia. ok. En un niño Bueno, no es tan frecuente presentarse, se presenta después de un trauma y se presenta más después de los 60 años. ok. Voy a hacer la pregunta que nos hizo Luisa Gómez 129, me parece ideal para ir cerrando. Tips de mitos y verdades en el tema de la cirugía de cataratas. Por favor, doctor. Tal vez los tips es siempre estar evaluando la visión. También se puede pensar que una preparación adecuada, escoger el profesional idóneo que les dedique el tiempo y que tenga un equipo de trabajo alrededor para ver cómo está la retina, cómo está el nervio, cómo está el estado general. Es clave contar la verdad, contar el estado de salud y saber claramente qué se quiere. Si se quiere mejorar la visión lejana y cercana y se puede si está saludable para eso. Las verdades, que siempre existen riesgos en todas las cirugías, entonces es un punto que hay que tener en cuenta y siempre buscar la mayor dedicación y el mayor tiempo en la recuperación, no ir deprisa, sino hacerlo de manera dedicada. Diana Angélica Prieto Páez, muchas gracias por participar. Nos pregunta, ¿qué cuidados post se deben tener después de una cirugía para tener éxito en ella? Los cuidados postoperatorios es muy importante no estar inflamado, por eso es tan importante tener muy bien controlada el azúcar, tener la inflamación al máximo, lo más baja posible, comer lo más saludable, bajo en cerdo, bajo en camarones, en langostinos, en licor, lo mínimo que se pueda, y el aseo es súper necesario. El aseo de las manos, salir al baño, el aseo al coger el dinero, ese es un punto clave, un aseo increíble y algo que a mí me parece que es un intangible, pero hay que mencionarlos y es el estado del ánimo. Para mí el estado del ánimo, la fe, la voluntad es un intangible, pero definitivamente la persona que es más positiva, que lo busca lograr de la mejor manera, tiene un mejor resultado. Ok, doctor, digamos, finalmente, Juan Carlos Burgos, quien les está hablando acá de este lado, no soy médico y tengo la fortuna de contar dentro de todo el equipo que tenemos en Colombia, en Opportunity Health and Beauty, al doctor que nos está acompañando el día de hoy, el doctor Gómez, oftalmólogo desde la ciudad de Bogotá, Colombia, especialista. Eh, Doctor, si una persona viaja a Colombia para hacerse un procedimiento de cataratas y además para mejorar la visión, ¿no? Para no seguir usando lentes de visión, de lectura, por ejemplo,
¿Con, con qué tiempo debe la persona contar para un viaje de estos? Y a Diana Angélica Prieto Páez ya leemos otra pregunta que nos está haciendo, creo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo, doctor? Yo creo que lo ideal es no menos de 2 semanas para hacerle con calma un estudio previo y hacerle las mejores recomendaciones de qué le conviene. Primero saber qué le conviene eh, en el tema de la salud con respecto a si sí aceptaría un lente muy evolucionado o no, porque hay que hacerle diferentes exámenes en la retina, como es la tomografía óptica coherente, que me permite verle todas las capas de la retina y saber si está bien la retina, el nervio, su cerebro, la adaptación optométrica previa para saber si sí tiene multifocalidad. Ujú. Mínimo 2 semanas. 2 semanas, son las 2 semanas para un procedimiento de eso. Bueno, pues doctor, es tan amable, usted nos podría dar un dato de contacto para poderlo tener presente para las personas que deseen llamarlo, consultarle, viajar a Colombia. Claro, mira, mi número de contacto es el 300-274-1491. Ese es uno de los teléfonos de nuestras asistentes. Si alguien me quiere preguntar algo a mí en persona, no tengo ningún problema. Mi número es 314-394-3237. No tengo ningún problema. Yo también me siento una persona del común. O sea, ningún problema. Me encanta que me pregunten. Estoy a la orden. Mi correo es sgomezretina@gmail.com. Normalmente no estoy ocupado, entonces contesto más los mensajes en WhatsApp y más escritos si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Y mi punto de interés más alto es la miopía, la biología molecular para la recuperación celular, pero me encantan todos los temas de oftalmología que me quieran preguntar. Nos pregunta Luisa, redes sociales, sus redes sociales, su website, un lugar de aterrizaje. Sí, yo creo que en Instagram me pueden buscar como doctor Samuel Gómez, yo te lo paso para que lo puedas compartir, como DR Samuel Gómez, pero yo te lo Janet, comparto. Janet con nos apunta. Es el mejor oftalmólogo, lo recomiendo. Gracias, Janet. Sin duda, sé que es muy buen oftalmólogo y un excelente profesional y mejor aún, una gran persona. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Las personas que deseen consultarnos nos pueden llamar al +1-904-452-6257. Las personas que deseen conocer un poco más de nosotros, de Opportunity Health and Beauty, vayan a colombiaturismomedico.com. Doctor, muchas gracias y una feliz noche. Gracias, con mucho gusto, que descansen. Chao, chao. Chao.